En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este día especial, a esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor. Cada mañana es una nueva oportunidad que el Señor nos regala. Bendito Dios, es como que nos entrega un nuevo caminar. Como quien nos dice, bueno, pues empieza de nuevo. Ánimo, déjalo todo atrás, levántate y empieza de nuevo, nos dice el Señor, cada día. O sea, no podemos tener miedo a reiniciar nuestras vidas, a reiniciar nuestros caminos, nuestros proyectos, nuestros planes. Este es el día que el Señor nos facilita, nos presta para que podamos nosotros reiniciar, o sea, intentarlo otra vez. A veces como que nos cansamos, a veces como que creemos que ya no vale la pena continuar, que ya no hay para qué seguir, que todo está consumado, que todo está perdido, y nada de eso, mis hermanos, nada de eso. Cada día es una nueva oportunidad para reiniciar, para intentarlo de nuevo. Y hoy es uno de esos días que vamos a intentarlo. A intentarlo porque no estamos solos. A intentarlo porque es Dios el que nos invita cada día a tener ánimo, a emprender un camino de la mano con Él. Así que mis hermanos queridos, qué bueno que está con nosotros conectada nueva vez con esta que es tu emisora, Jesús y María, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Es el Señor el que tiene todo el control de nuestra vida en sus manos. Es Él. Por eso no hay nada que temer. No hay nada por qué rendirse, mucho menos entregarse. Porque cuando el Señor está con nosotros, todo marchará bien y todo estará bien. Porque Él es el dueño de la vida. Él es el que da, él es el que pone. Él es quien le quita al que tiene para entregarle y darle al que no tiene. Y Él sabe lo que te hace falta hoy en este día. El Señor conoce tu situación. Él sabe cuál es tu caso. Entonces, ánimo, hermana, hermano, levántate. Porque hoy el Señor está con nosotros. Y hoy el Señor te dice que Él nunca tarda, que el Señor siempre está en el momento preciso. Cuando nosotros más los estamos necesitando, ahí camina el Señor y se encuentra con nosotros en el medio de ese huracán, de esa tormenta, de esas olas gigantes, de esos vientos huracanados.
Él llega y camina sobre todas esas dificultades para que nosotros no nos sintamos solos, para que sepamos que estamos protegidos siempre por su gracia y por su favor. Es bueno siempre nosotros estar de lado, estar de la mano, conectado a los mejores ejemplos. Y es por eso que el Señor nos ha hecho sentir la alegría y el gozo de caminar con la vida de los santos. Él es el dador de la vida, es el dador de todos los planes y proyectos que llegan a nosotros de su mano, son para mejorar, para crecer, aunque estemos procesados, aunque estemos probados, pero no vencidos, aleluya. Entonces, caminar en la vida de los santos, pues es un ejemplar y maravilloso modelo para que podamos nosotros también seguir esos caminos. Hoy vamos a compartir a Santa Clara de Asís. Esta es la santa que nos toca hoy, con la santa que vamos a conocer su vida, que vamos a aprender, que vamos a permitir que nuestros corazones, oídos, se abran y que haya una apertura en todo nuestro ser para que Dios siga obrando, para que el Señor siga trabajando, ¿verdad? Como el barro en manos del alfarero, que el Señor pueda seguir moldeando, modelando nuestros caminos, por donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, para que entonces nosotros podamos encontrarnos, ¿verdad?, en esa promesa, en esa gran promesa como ciudadanos del cielo. Ciudadanos, sí, hermanos que me escuchan, esa es la meta y esa es la ciudadanía por la cual estamos luchando, peleando, batallando, para que un día podamos tú y yo pasar por ese camino angosto, estrecho, que por más angosto y estrecho que se nos convierte de repente, Dios nos está ayudando. Por eso tenemos que despegarnos de tantas cosas, dejar en el camino tantas cargas, tantos pesos que cogemos nosotros en el mundo, ¿verdad? Tantas cosas banales que deben quedarse porque no van a caber. No caben por ese camino angosto. Por eso, si hay en mi vida y en tu vida orgullo, vanidad, arrogancia, prepotencia, nada de eso va a caber. Nada de eso, deseo desenfrenado de tener y acumular, no va a caber. Por eso el Señor nos dice que nos esforcemos por el camino angosto. Hay que esforzarse por el camino de la verdad. Muchas veces nos estamos forzando, pero esforzándonos en situaciones que nos van a perjudicar. Si nos estamos esforzando en tener y acumular, pues nos vamos a caber por el camino estrecho y angosto. Entonces, esa es nuestra meta y por eso estamos cada día luchando. Y una de esta manera de aprender y conocer es cómo lo hicieron ellos, estos grandes santos, estos hombres y mujeres que hoy están en nuestros altares de nuestra iglesia santa, católica, apostólica y romana. Entonces, hoy vamos a caminar con Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís fue una religiosa y santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con quien fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Eso se consideraba ella, una plantita, apenas una plantita ante tanta condición de santo. San Francisco de Asís, todo lo que conocemos parte de su historia, un tremendo y grandioso santo, pues ella era una fiel discípula de él. Nació el 16 de julio del año 1194 en Asís, Italia, el mismo pueblo de San Francisco, y falleció el 11 de agosto del año 1253 en la misma localidad de Asís de Italia. Entonces, cada 11 de agosto se celebra la fiesta de la fundadora de las hermanas clarisas pobres y primera abadesa de San Damián, Santa Clara de Asís. Aquí tenemos las condiciones, las cualidades, los dones por la cual el Señor la fue llenando en el transcurso de su vida. Ella es patrona de la televisión y las telecomunicaciones. A finales de los años 50, la televisión se estaba convirtiendo en una de las formas de comunicación más importantes de la sociedad moderna. Pero el Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición
y protección de la Iglesia para esta nueva tecnología. Así que en el año 1958 publicó la carta apostólica proclamando a Santa Clara patrona de la televisión. En esta se proclama que la Iglesia apoya la innovación tecnológica, el avance y recomienda el uso de la tecnología moderna para la proclamación del Evangelio. Reconoce que la televisión es capaz tanto del bien como del mal, por lo que quiere que tenga un santo patrono para la protección espiritual. El Santo Padre eligió a Santa Clara de Asís del siglo XIII por el siguiente motivo. Cuenta la historia de que en una Navidad Santa Clara estaba muy enferma y no podía salir de su cama, no se podía levantar para asistir a la Santa Misa. Sin embargo, milagrosamente Dios le dio una visión de la Eucaristía en su convento, donde ella estaba postrada enferma, en tiempo real, o sea, algo parecido a una televisión espiritual. Ella fue una gran amiga de San Francisco de Asís. En la audiencia general del 15 de septiembre del 2010, el Papa Benedicto afirmó que para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas a seguir, sino también un amigo fraterno. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante la Cuaresma. Clara, después de escucharlo, sintió en su interior una llama que encendió todo su corazón y pronto le hizo suplicar a San Francisco que le ayudara a vivir también según el modo del Evangelio. San Francisco, que enseguida reconoció en Clara una de esas almas escogidas, destinada por Dios para grandes cosas, prometió ayudarla y se convirtió en su guía espiritual. En el año 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciuncula, Italia, donde entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Tiempo más tarde, ella y sus seguidoras se trasladaron al convento de San Damián, donde la santa permaneció 41 años hasta el día de su muerte. Ese mismo año, Santa Clara y San Francisco de Asís fundaron la Segunda Orden franciscana o de Hermanas Clarisas. Es la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Benedicto XVI indicó que Clara fue la primera mujer en la historia de la Iglesia que compuso una regla escrita, sometida a la aprobación del Papa, para que el carisma de Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas que ya se habían fundado en gran número en su tiempo y que deseaban inspirarse en el ejemplo de Francisco y de Clara. Su decisión de escribir una regla fue una desviación radical de las normas religiosas de su tiempo. Solo después de insistir, el Papa Inocencio IV lo aprobó 2 días antes de la muerte de Clara, un 11 de agosto del año 1253. Hizo sorprendentes milagros con panes el Señor a través de ella. Cierto día tenía un solo pan para 50 hermanas clarisas. Santa Clara lo bendijo y rezando todas juntas el Padre Nuestro, multiplicó el Señor el pan y lo repartió a sus hermanas. Luego envió la otra mitad a los hermanos menores. Ante esto dijo: aquel que multiplica el pan en la Eucaristía, el gran misterio de la fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres? En otra ocasión, en una de las visitas del Papa Inocencio III al convento, Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan
en ellas para el Santo Padre lo bendijera. Pero el pontífice pidió a Santa Clara que fuera ella quien hiciera la bendición, a lo que Clara se opuso rotundamente. El Papa la instó a que hiciera la señal de la cruz sobre los panes y lo bendijera en el nombre de Dios. Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la cruz, y al instante apareció en todos los panes marcado con la señal de la cruz. Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando todos los sufrimientos de su enfermedad. En su lecho bordaba, hacía costura y oraba sin cesar. El Papa la visitó 2 veces y exclamó: ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Cardenales, obispos, iban a verla y a visitarla y a pedir de sus consejos. San Francisco ya había muerto, pero 3 de los discípulos preferidos del santo, Fran Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras agonizaba. La santa repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Bendito y alabado sea Jesucristo. Esta es la santa de este día, con la cual hemos estado caminando en esta vida de santos, Santa Clara de Asís. Bendito sea Dios. Cuánta fe, cuánta voluntad y cuánta decisión en esta mujer que hoy es santa, en lo que tiene que ver con este camino, el camino que Dios traza, el camino que el Señor dispone para sus elegidos, aquellos a los que Él ha llamado y ha elegido Él por su fuerza y por su gran misericordia y por su gracia. Bendito sea mi Señor. Te damos gracias y te alabamos, mi Dios, por esta gran santa que hoy nos toca conocer su vida, ¿verdad? Para que, al igual que ella, nosotros también podamos asumir con responsabilidad, con madurez, con decisión, con valentía, nuestro proceso espiritual. Estos procesos, Señor, que nos toca, que eres tú quien nos lo ha entregado, para que también nos dé la fortaleza y que tú seas siempre el guía, el sostén, y permita a través de tu luz que siempre podamos encontrar el camino. Hoy tenemos un gran evangelio, muy conocido por todos nosotros, un evangelio, ¿verdad? Muy manejado en diferentes ocasiones y momentos, porque tiene que ver con el día a día, tiene que ver con nuestras actitudes y nuestras manifestaciones en la vida diaria. En la vida diaria siempre se nos va a presentar esta oportunidad de realizar esta enseñanza que el Señor nos maneja, nos dirige en este día. El evangelio de esta mañana maravillosa, de este día que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros, ha sido del placer, de su agrado, ha sido gusto del Señor que estemos conectados en estos medios, esta plataforma, para que podamos conectar y llevarnos a nuestros corazones, a nuestra alma y a todo nuestro ser el mensaje, la palabra que es vida, esta palabra que se actualiza y que deberemos llevarla a nosotros para que haga morada en nuestros corazones. San Mateo es el evangelista de hoy, en el capítulo 18, versículo 21 al 19. San Mateo 18, 21 al 19. Vamos a leer hoy, ¿verdad? Este evangelio magistral, maravilloso, una gran enseñanza. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó:
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor mío y Dios mío. Bendito sea por siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu enseñanza, por esta palabra que es palabra de vida y vida en abundancia. Hoy nos dices, el Señor nos enseña una condición muy difícil humanamente, muy difícil. Y el Señor lo sabe. Por eso nos enseña, nos guía por el camino que es para siempre. O sea, para siempre. Hay que tener presente que cada día, en cada momento, nosotros vamos a cometer acciones donde deberemos ser perdonados en el nombre de Jesús. Pero también van a cometer contra nosotros muchas. Si nosotros cometemos muchas, también van a cometer contra nosotros. Y por eso es el equilibrio. O sea, el equilibrio. O sea, ceder el perdón ante aquellos que humanamente es difícil. Vuelvo y lo repito. O sea, un perdón tiene que estar bajo el toque divino, bajo la gracia y el poder de Dios para que se haga realidad en nuestras vidas, para que se manifieste real y efectivamente de una vez y por todas en nuestros corazones. Tiene que haber un toque, una bendición especial de Dios para nosotros, porque muchas veces esa incapacidad, esa forma limitada, esa pequeñez a la cual formamos parte, nos bloquea a nosotros en momentos determinados esa facilidad, esa apertura hacia el perdón, esa condición que nos llama a Dios. Pero es una condición que con el toque de Él y con la ayuda de Él, pues vamos a lograrlo. Entonces hoy el Señor nos indica, ¿verdad?, que es para siempre, que esto no tiene límites. Por eso Pedro, como siempre, dice que se adelantó. Pedro, en el Evangelio de hoy, dice San Mateo, y Pedro se adelantaba muchas veces. Hoy, en este Evangelio, es una vez más que vemos como Pedro se adelanta, como muchas veces, como muchas otras veces en los Evangelios. Se adelanta. Entonces, con esta pregunta, que es posible que Pedro, como líder, pieza importante de este grupo,
pieza importante de este equipo elegido por Jesús, llamado por Jesús, estuviera manifestando el espíritu o sea, el sentir de sus compañeros. Es muy posible que quizás entre ellos ya se estuviese batiendo esta inquietud, si se quiere, esta pregunta, esta duda que tenían ellos, y es Pedro que se manifiesta y sale al encuentro de Jesús para preguntarle. Pedro cree, ¿verdad?, que haciendo esta sugerencia, planteando que 7 veces, como es el número de la perfección, es el número de la plenitud, el número 7, en vista de que al 7º día Dios descansó, después de haber trabajado 6 días, creando el cielo, la tierra, y que entonces eligió ese día para descansar. Entonces Pedro le dice, hasta 7 veces, si mi hermano me ofende, debo perdonarlo. Entonces la respuesta de Jesús, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea que siempre. Imagínate pues cuántas veces tenemos que perdonar, pero muchas veces vemos que nos cuesta a nosotros perdonar, y que hemos dicho, ¿verdad?, hoy, que tenemos de ser sanados por Dios, por el Señor, porque Él es que venda nuestras heridas. Él es el único que tiene poder para vendar nuestras heridas, y eso hará el Señor a sanar esas heridas profundas que están clavadas en lo más interior de todo nuestro ser, por, ¿verdad?, esas situaciones de dificultad que nos dan, o los golpes de la vida. Entonces, para poder recordar aquellos eventos, ¿verdad?, que nos marcaron sin dolor, o sea, recordarlo sin dolor, y Él nos sana. Él nos sana. Por eso es la importancia de los testimonios. Por eso los testimonios hay que exteriorizarlo, hay que sacarlo y plantearlo ante los demás. Para muchas personas, mis hermanos, es una vergüenza. Eso es el mundo, bendito Dios, que Dios reprenda, que nos enseña. Ese es el patrón que nos quieren vender, a tener nuestro testimonio encerrado, trancado, guardado, porque para el mundo es una vergüenza el testimonio de vida, y es al cual o por el cual hemos sido llamados muchos de nosotros. Hemos sido llamados por el testimonio de vida que Dios ha permitido. Y ese testimonio de vida, hermanos queridos que hoy me escuchan, no es más que una película nuestra. Es una fílmica, si se quiere, muy personal, pero real. Una película que, como así se narra una historia, que no deja de ser historia, narrada a través de las pantallas, el cine, el televisor, la nuestra es real. Y que aunque aquellas películas que vemos que son historia, quizás muchas de ellas ideadas en la mente de un productor, bueno, pues la nuestra es creada por el Padre Celestial y permitida para que entonces llegue a los corazones a través de los oídos de nuestros hermanos y haya conversión, haya mucha conversión. Entonces por eso estamos llamados a dar los testimonios, y por eso es que debemos convertirnos en testigos de Cristo. Cuando el Señor vio que su equipo, el cual Él había formado, elegido y preparado, estaban ya procesados, estaban terminados como un producto, cuando ya está terminado para empacarlo y lanzarlo al mercado, así hizo Él. Eso pasa con nosotros. Cuando Él vio que su equipo estaba terminado ya, que su producto de trabajo, su obra, estaba para empacar y enviar al mercado, entonces Él les dijo, ahora ustedes son mis testigos, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora están preparados para hablar de un Jesucristo vivo y resucitado, no muerto. Porque mi Dios y tu Dios, mis hermanos queridos que hoy me escuchan, no es un Dios de muerto, aleluya. No es un Dios de muerto, es un Dios de vivos. Entonces, Jesús siempre nos está enseñando, bendito Dios, y así Él preparó su equipo, y entonces cuando estaban listos, lo envió para que por todas las partes, para que fueran testigos de su evangelio. Eso tenemos que hacer nosotros, no engavetar. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos algo y no nos cae bien, nos cae mal? No podemos dejar eso dentro del estómago. Hay que vaciarlo, o sea,
hay que retirarlo del estómago y sabemos cuál es el proceso. O sea, hay que sacarlo porque estamos indigestados. Eso hace un testimonio guardado en nosotros. Esas heridas que nos marcan, que nos golpean, es como una piedra que va dando cada día y va haciendo un hoyo en nosotros. Y ese hoyo no es tan fácil porque es un hoyo en el corazón, en el alma, que te va clavando. Pero en la medida que tú esas heridas las puedes manejar hacia afuera, y qué bueno cuando nosotros somos tocados a través de de los grupos de oración, ¿verdad? Y de las fuerzas y los grupos de carismáticos, donde podemos ser nosotros facilitadores, cuando el Señor nos da esa oportunidad, cuando nos envía, nos llaman a lugares y podemos dar el testimonio de vida nuestra. Entonces eso edifica y ayuda y arrastra. O sea, el testimonio tiene esa ventaja de que arrastra porque tú no estás inventando nada, tú no estás reportando nada que no sea tu vida plasmada en lo que Dios ha permitido. Entonces esa obra va a levantar a aquellos que se han caído, muchos que están en tu mismo espejo, muchos que están pasando por lo que tú pasaste, y entonces esto les sirve de estímulo para que también ellos sepan que Dios está con ellos si ha estado contigo. Y eso le explica a Jesús hoy a los discípulos con lo que tiene que ver con el perdón. O sea, el perdón que nos cuesta. Pero Él sabe. Por eso Él nos sugiere, no se preocupen. Con 7 veces, ni más, no, hasta 70 veces 7. Y si yo sé que en momentos determinados tenemos dificultades con esta situación, bueno, pues el mejor camino es agarrarse de la mano del Señor y saber que hay que perdonar. Que hay que perdonar porque esas heridas nos van agravando y agravando. Y en la medida que nosotros podemos sacar ese testimonio, cada vez que hay una oportunidad de plantear, de sacar ese testimonio, es una sanación. Vamos sanando y con el tiempo Dios va borrando esas heridas. Dice el texto de hoy, ¿verdad? Con relación a esta preciosísima parábola de este hombre con esta deuda, la cual le fue perdonada. Esa es el mensaje, la enseñanza, que es muy fácil pedir nosotros que nos perdonen, que nos ayuden, que nos den la mano, que nos impulsen, que nos motiven, etcétera, etcétera. Y en sentido general, somos muy dados a pedir, o sea, a esperar. Tenemos siempre las manos abiertas para esperar. Esperar siempre de allá para acá. Pero de aquí para allá, ay. Por eso es que dice la palabra del Señor que Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre, aquel que no se reserva todo para él, aquel que sabe que dando es que se recibe. Entonces el perdón es una manera de dar, el perdón es una forma de entregar. Entonces hoy el Señor nos plantea este hermano, no hay una expresión, ¿verdad? Como cristiano, decirle, bueno, este bendito hombre, después de haber recibido todas estas condonaciones, todas estas concesiones, secciones que hace su Señor con él, y le condona toda esta deuda. Entonces se le arrodilla, se le postra, le pide a sus pies, le suplica, ten paciencia, te lo pagaré todo, ayúdame. Y dice que el Señor le perdona toda su deuda. O sea, lo deja marchar en paz. El Señor nos perdona todo. Por eso es que no somos nosotros nadie para retener, porque Él perdona todo. Entonces, si Él primero nos perdonó a nosotros, Él nos llama, nos ama, nos elige, pero nos perdona. Entonces, Él pone de su parte primero. Él es quien hace todo, ofrece todo. ¿Por qué nos reservamos? ¿Por qué somos tan limitados? Tan tacañamente queremos acumular todo para un solo lado. Entonces, esta parábola, después de este hombre salir victorioso con todas estas concesiones en su vida, descargado de toda deuda. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, verdad, pasar por una condición de que al respirar un día ya no hayan situaciones por pagar?
Entonces, que ya hayamos sido liberados, que ya hayamos sido condonados, pues el Señor tiene poder para hacerlo. Él es el único que puede hacerlo ahora. Cambiar esas páginas tuyas de dificultades, situaciones, de compromisos, limpiarlas todas. Todas. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, este hombre se encuentra con uno que le debía a él, ¿verdad? Que tenía deuda hacia él. Entonces, él también debió ser recíproco, buscar la manera. Estaba el escenario, el campo abierto para que él se creciera ante los ojos de Dios, no de los hombres, de Dios. Pero quiso estrangular a aquel que le debía, o sea, no lo perdonó. Él que había recibido el perdón de su Señor en todos los sentidos, porque su deuda era 10,000 veces mayor. Entonces, no quiso. Y dice que los mismos mecanismos que usó él contra el Señor, lo usó este pobre hombre. Este pobre hombre que le rogó, que también le pidió, que se arrojó a él, le pidió paciencia con él y que él iba a pagar, pero este hombre fue arrogante, prepotente. Pero más que todo eso, cerró su corazón. Aquel hombre que Dios le había abierto las puertas y las compuertas del cielo, cerró su corazón y se cegó. Entonces dice que los compañeros que lo vieron se consternaron, mis hermanos queridos. Eso pasa con nosotros muchas veces, que esperamos hasta que haya esa actitud en los demás, cuando ven que nosotros no somos flexibles, cuando ven que nosotros no entregamos lo que tenemos que entregar, cuando ven que nosotros somos totalmente cerrados hacia esa condición del perdón. Y dice que los compañeros que vieron esta acción de este hombre, después de haber recibido todo el perdón y las facilidades, concesiones y condonaciones del Señor, entonces se niega. Dice que ellos quedaron consternados, o sea, asombrados. Quedaron con la mala actitud y la mala condición humana de este hombre después de haber recibido ese gran perdón. Por eso le llama siervo malvado. Eso pasamos a ser nosotros porque somos siervos, nos llamamos siervos. Pero cuando le cerramos el camino a otro, ¿verdad? Que está esperando esa mano compasiva y de doble vía, y nos cerramos, nos convertimos entonces en siervos malvados. Entonces, hoy el Señor nos invita a nosotros, como se le adelanta a Pedro y le pregunta que si hasta 7 veces, el Señor le dice que no, que 70 veces 7. Entonces, porque Él sabe que el perdón es parte de la vida diaria de cada uno de nosotros, porque vamos a tener que estar pidiendo perdón y dando perdón constantemente. Va a pasar en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra pareja, ¿verdad? Con nuestra pareja es un ejercicio vivo y transparente del perdón con nuestras parejas. Son dos personas que se unen distintas, con pensamientos diferentes, costumbres diferentes, culturas, muchas veces, ¿verdad? Porque nos juntamos con personas de diferentes ciudades y somos tan y tan diferentes que aunque de una misma nación, un mismo país, de ciudad en ciudad, hay costumbres diferentes, hasta forma de llamarle a una misma cosa de diferentes maneras. Entonces, hay que tener esa flexibilidad, y un matrimonio en un hogar se va a poder soportar y mantenerse a través del tiempo con esa capacidad que haya hacia el perdón. Esa capacidad que no acorrale, esa capacidad que no, como decimos, lleve hasta la pared, como muchas veces nos sentimos acorralados en la pared. Entonces, vamos a ver este perdón diario con los hijos, ya sea nosotros para ellos y ellos para nosotros, con los hijos, con los compañeros de trabajo, en la iglesia, nuestros compañeros de comunidad, en las aulas, en todos los lugares, en el deporte, en todos los ámbitos que nos desenvolvemos. Por eso 70 veces 7, aleluya. O sea, cada vez que se nos presente una oportunidad y que quizás sintamos nosotros por el dolor, por la herida ocasionada, por ese evento, ¿verdad? Y esa condición, que pensemos en Jesús. Y que quizás ya nosotros nos sentimos que hemos agotado, como Pedro plantea, esas 7 cuotas de perdón, ¿verdad?
y que ya no tenemos que perdonar más porque ya estamos hartos, muchas veces decimos, estamos cansados, y que ya mi cuota quizás ha terminado, ha cesado, en cuanto a lo que tiene que ver el planteamiento de Pedro, entonces que nuestra mente esté preparada para asimilar que Jesús tiene la última palabra. Que sigamos hacia adelante, que sepamos y entendamos que 70 veces 7 significa todos los días, siempre, a cada momento, a cada instante, aunque nos duela, aunque sea difícil. Hay heridas profundas que cuestan, pero no es imposible. No es imposible, porque todo es posible para aquel que cree que el Señor tiene el control de nuestras vidas. 70 veces 7, mis queridos hermanos, y a sanar, porque perdonar es sanar. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor, por este día maravilloso, grandioso, poderoso. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza del perdón, que tú sabes, Señor, que sin Él se nos va a ser difícil llegar y pasar por ese camino angosto. Por eso es tan difícil, pero no es imposible, es posible para Dios. Pero sabes tú, Señor, que al permitirnos perdonar hasta 70 veces 7, es para que podamos nosotros buscar y lograr esa puerta angosta. Gracias, Señor Todopoderoso, por el día de hoy, por este mensaje y esta palabra. Y gracias, hermano y hermana, por estar con nosotros nueva vez, como cada día, en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, en la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Ya lo saben, hermanos y hermanas queridas y queridos que hoy me escuchan, no te digo yo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos volveremos a encontrar en un programa más. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo. Jonathan, nuestro director, ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.